Gracias por la presentación. Como dijo Carlos, los títulos nobiliarios académicos, la verdad que en la cancha se evaporan, ¿sí? El título que yo creo que es más válido acá es 20 años de andar en el mundo de las empresas y viendo, gracias al diverso bagaje que tuve, mucha experiencia en distintos rubros, en distintas industrias y mucho del lado de la consultoría, acompañando empresas, así que es una cuestión generalista. La parte del desarrollo sostenible viene porque hace 15 años doy clases en la Universidad de San Martín sobre responsabilidad social y sustentabilidad empresaria, pero bueno, hace 4 años que ya estoy acá en Paraguay, radicado. Soy un borderline porque mi esposa es correntina, mi familia vive en Corrientes, y en épocas de no pandemia voy y vengo todas las semanas acá a la oficina, hago 300 kilómetros los lunes y los viernes para venir a trabajar acá, que sí, como dice ahí, bueno, está siendo Paraguay un país que es un muy buen destino para desarrollar negocios y franquicias, y mucho más en el contexto actual, ¿no? de Argentina, donde, bueno, por suerte está presente mi papá. Yo siempre cuento una historia. Mi papá es contador, o sea, tuvo un estudio contable muchos años, ahora sigue siendo contabilidad para monotributistas, y yo nací en San Martín, que es un municipio muy pyme, ¿sí? Industrial, y papá era contador de industrias, principalmente. Entonces, yo era chiquito, me la pasaba mucho tiempo en la oficina de mi viejo jugando con la máquina de escribir antigua Olivetti, dibujando, y veía y escuchaba llorar a los empresarios desde hace 40 años. Entonces, un poco, bueno, esta cuestión de cuando vine a Paraguay, ver que la base imponible acá, la base impositiva, el sistema impositivo es muy fácil, ¿sí? Hay solamente dos impuestos, que son el IVA y el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias, y yo decía, yo esto le cuento a mi papá y a los empresarios que venían a llorar a la oficina de mi papá, como mínimo les voy a tener que llamar la atención, digamos, ¿no? Les voy a captar su atención. Y fue así, bueno, empecé hace 4 años con esta aventura de empezar a traer empresas y desarrollar negocios para empresas argentinas principalmente, en Paraguay, aprovechando este contexto, pero también, bueno, tenemos clientes de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos, de España, de Uruguay, y la verdad es que es un país muy tranquilo para trabajar. Ayer yo lo escuchaba a Alexei hablando de Uruguay y había muchísimas cuestiones que tenemos en común con Uruguay. Creo que hoy, si bien los gobiernos de Paraguay y Uruguay en alguna medida compiten por atraer el capital argentino, me parece que tienen dos perfiles distintos, ¿sí? como destino de inversión, y que Argentina es demasiado vasta y como para atraer, me parece que a Uruguay va el porteño, va la persona de Buenos Aires con un perfil un poquito más refinado, y a Paraguay viene el industrial, viene mucho el interior. La mayoría de mis clientes argentinos son cordobeses, así que al señor que está de Córdoba le va a resultar muy familiar alguna de las cosas que diga, pero viene mucho sector de maquinaria agrícola, de industria metalúrgica, de agroindustria, y bueno, y hay mucha gente que está invirtiendo también en bienes raíces y en franquicias. Así que un poco ese es el prolegómeno, digamos, de mi charla. Eh, a ver, bien, este es el perfil país, ¿sí? Algunos indicadores macro de Paraguay, un PBI de 40 mil millones de dólares, 42 mil en realidad, ahora con la pandemia ha bajado un poco. Es básicamente 10 veces menos que el producto de Argentina, a grandes rasgos, ¿sí? Y esa medida sirve para tener una dimensión. Paraguay se puede decir que es más o menos una décima parte del tamaño de Argentina. Cuando uno tiene que dimensionar Paraguay, tiene que dimensionarlo de esa manera, ¿sí? Una décima parte de Argentina. El crecimiento en 2020, bueno, se bajó, o sea, se perdió 2,8 a 3,5%, esa es la estimación. Por ahora va en 2,8, se prevé que a fin de año por la pandemia se pierda 3,5% del producto, que es uno de los países de la región que menos ha perdido, ¿no? Comparando
por ejemplo, con Argentina, que ha perdido más del 10% del producto en esta pandemia. En 2021 el rebote está estimado en un 4,5% de crecimiento. ¿Sí? La inflación en 2019 fue 2,8%, y la acumulada al 2020 hoy es 0,9%. Este cuadrito es de hace unos meses atrás. La expectativa ya no es 1,8% de inflación, sino que es 1,1%. Se corrigió la expectativa de inflación. Paraguay trabaja con metas de inflación del 4% y hace 3 años que no llega al 4% de inflación. Con lo cual, la verdad es que es un país que es muy, muy estable en términos macro. A mí me pasa algo que nosotros obviamente, bueno, como dijo Carlos, somos estudio jurídico, contable, y desarrollamos, hacemos BPO administrativo, todo lo que es tercerización, y liquidamos nómina. Y el sueldo mínimo en Paraguay no aumenta hace 3 años. ¿Pero por qué? Porque la ley dice que el sueldo aumenta cuando la inflación acumulada es mayor al 10%. Y como hace 3 años que estamos en 2,8, 0,9 o 1, y la otra vez fue 3,5, todavía no llegamos al 10%. Entonces la gente no recibe, como no están acostumbrados en Argentina, como pasa en Argentina, que todos los años se les incrementa como la inflación, y entonces estamos hablando de aumentos del 30%, 30 y pico por ciento anual, dependiendo de la industria. Acá todo el mundo gana, los que ganan sueldo mínimo, el sueldo mínimo es universal, es para todos los tipos de empresas, inclusive para el comercio y las franquicias. ¿Sí? La deuda pública, Paraguay, la verdad que es un país que tiene poca deuda pública respecto al ratio deuda sobre PBI. Ahora está en un 30%, pero hace 2 años estaba en 20%. Ha tomado mucha deuda, ahora tomó 1.600 millones de dólares para la pandemia, y eso hizo que, bueno, en un PBI pequeño eso tenga una incidencia porcentual mayor, obviamente. El déficit fiscal hoy es del 10%, pero el presupuesto del 2021 es del 1,5%. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la ley de estabilidad fiscal, que obliga al gobierno que para tener déficit tiene que pedirle permiso al Congreso y al Senado. ¿Sí? El gobierno no puede pasarse del 1,5% del déficit fiscal. Por el contexto de pandemia, por la toma de deuda extraordinaria que se hizo y demás, este año eso se desbandó, ¿sí? Porque además, obviamente, la deuda se tomó como medida anticíclica, ¿no? O sea, por un lado para el tema de salud, pero por otro lado, acá la construcción nunca paró, la obra pública nunca paró, a pesar de la pandemia. Entonces eso por lo menos hizo que el país no se enfriara del todo, se enfrió un poco el comercio, se enfrió un poco la industria, un poco menos, pero lo que no se enfrió fue la obra pública. La construcción privada y la obra civil pública, las rutas, las carreteras bioceánicas, el corredor bioceánico, la construcción de puertos y de puentes que conectan los puertos de Brasil con los puertos de Chile, que es una obra estratégica para Paraguay. Eso no se paró, se han hecho más de 300 kilómetros de autovías en lo que va del año, ¿sí? Con lo cual eso, bueno, obviamente hizo que el país, esa deuda que tomó, la utilice para esto y para el tema de salud, pero el año que viene ya le quitaron el permiso para el déficit. O sea, en el presupuesto que está aprobado por el Congreso para el año que viene ya vuelve toda la normalidad y el déficit va a tener que volver a ser del 1,5% del producto. La inversión directa extranjera en el año 2019 fue de 6.900 millones, ¿sí? Comparado contra 40.000 millones del producto, bueno, es más del 10%, es interesante, es un valor interesante, y tuvo un crecimiento respecto al año 2018 del 3%. La devaluación del 2019 lleva acumulado 8%. Yo había hecho un análisis, ¿sí? de la devaluación argentina y de la devaluación, a ver si lo tengo, no me acuerdo si lo tengo acá. La devaluación del último año, como dije, era cercana al 8%, en Brasil 32,6% es lo que se devaluó el real, Uruguay ha devaluado un 2,4% y Argentina un 38,8%. En lo que va del año, acumulado de la presidencia de Macri fue 84%, o sea, la moneda argentina se ha devaluado más de un 100% en los últimos 5 años. ¿Sí? Y ahí está un poco la explicación del éxodo también argentinos que buscan que sus dólares dejen, digamos,
rindan más, ¿no? O sea, hoy la verdad es que trabajar para ganar pesos en Argentina no es rentable. La moneda se deprecia anualmente en una cuantía muy grande. Y esto es una historia que todos los empresarios argentinos la conocen muy bien. Entonces, quería mostrarles este cuadrito, ahora vuelvo para atrás, pero bueno, la devaluación de la moneda fue del 8% y una aclaración es que el guaraní, la moneda paraguaya, tiene 75 años de vida y nunca se le quitó un cero, ¿sí? Comparado con Argentina, que ya no sé cuántos ceros, creo que eran 18, ¿no? Los ceros que se le quitó a nuestra moneda en los años, bueno, en Paraguay, por eso se habla de millones de guaraníes. Acá el sueldo mínimo es 2.200.000 guaraníes, y es así, parece un monto muy grande, pero en realidad, bueno, eso equivale a $315. Pero se habla de millones de guaraníes porque nunca se le sacó cero a la moneda. Entonces, ahí habla un poco de la estabilidad de la moneda paraguaya. Es un país que, como decía, cuando yo le contaba a mi viejo y a los empresarios, lo primero que le contaba es que la presión tributaria es muy baja, ¿sí? Comparada con Argentina. ¿Cuál es la estrategia país? La estrategia país es justamente mantener los impuestos bajos para atraer la inversión directa extranjera y a partir de generar inversión que se cree empleo. Entonces, la estrategia de inclusión del país es la inclusión laboral, la inclusión social a través de la inclusión laboral formal, ¿sí? Que las empresas vengan, que las inversiones se radiquen y que se cree empleo formal, por más que este empleo sea de baja cualificación o se pague sueldo mínimo. Eso no importa. Hay una estadística que dice que la creación de empleo formal en Paraguay está creciendo a un ritmo del 10 al 12% anual. Es mucho, ¿sí? Cada año 10% de la población encuentra empleo en blanco. Otra cuestión tiene que ver con que cuando un matrimonio, por ejemplo, un matrimonio joven, los dos tienen sueldo o sea, una antigüedad laboral de un año, por más que sea con sueldo mínimo, ya se les brinda la posibilidad de quitar un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario a tasas de cercanas al 9-10% a 20 años. ¿Sí? El banco oficial les está ofreciendo eso, con lo cual la posibilidad, yo les estaba diciendo que el sueldo mínimo es 315, ¿no? Estamos hablando de un acumulado de más o menos $630 el grupo familiar, y con eso ya el banco te da un crédito. Entonces, esa situación de estabilidad macro hace que haya ciertos beneficios para el desarrollo, porque esta inclusión obviamente genera consumo y es un círculo virtuoso. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una tabla comparativa de los impuestos. En Paraguay, como les decía, acá los únicos dos impuestos que existen son el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. El impuesto a la renta se divide en personas para las empresas, que puede ser para la actividad del agro o actividad comercial industrial, es del 10%, y el impuesto a las personas físicas, el impuesto a la renta, es del 10% también de las ganancias obtenidas en el año. El impuesto al valor agregado es el 10% también. Existe el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto que a determinados productos como los cigarrillos, el alcohol y algunos puntuales se les cobra una tasa adicional, pero a las empresas no se les aplica más que el 10% del impuesto a la renta y el 10% de IVA. Comparado, bueno, con los vecinos del país, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, da que, bueno, Paraguay obviamente es una de las opciones que menor carga impositiva tiene en la región, y eso se traduce en la posibilidad de márgenes mayores, ¿no? De mayor competitividad. Paraguay es un gran país como plataforma para la exportación, para fabricar cosas. Ayer Alexei hablaba que en Uruguay existen las zonas francas. Bueno, en Paraguay existe la maquila, que es un similar a la zona franca, lo único que es como una importación temporaria donde se suspenden aranceles, se transforma el producto para volver a reexportarlo en un plazo de un año más un año, o sea, extendible a 2 años, y el único tributo que se va a pagar es 1% sobre el valor de la factura de exportación. Entonces, para empresas manufactureras, la verdad que la maquila es una oportunidad muy grande porque te elimina este 20-30% de los impuestos, te los saca totalmente, más todos los derechos de importación. Entonces, se suspenden todos los tributos. Y eso va directamente al margen. Entonces, otra vez te permite generar un juego de competitividad de precios
ahí que es muy, muy valioso a la hora de salir a competir en la región, ni hablar, ¿sí? Y incluso globalmente. En caso de repartición de dividendos, de utilidades y demás, está grabado con un 15% para no residentes y un 8% para residentes. Lo que es la repatriación de utilidades y la repartición de dividendos. Bien, hablando del mercado laboral, bueno, tenemos los periodos vacacionales en el lado izquierdo de la pantalla, pero básicamente lo más interesante que yo veo acá para compartir es que el trabajo semanal es la jornada laboral es de 48 horas semanales, o sea, se trabaja los sábados, ¿sí? El aguinaldo es un sueldo extra, es el sueldo 13, el salario mínimo 2.192.839 dólares, perdón, 2 millones de guaraníes, no de dólares, que eso al tipo de cambio actual ha bajado y es 315 dólares, y a eso le tenemos que sumar lo que dice abajo, ¿no? La seguridad social, que para el patrón es 16.5%, e incluye seguridad social, seguro de salud para el empleado y su familia, obviamente en el sector público, y aseguradora de riesgo del trabajo y seguro de vida obligatorio. Entonces, la verdad es que el costo extra al salario mínimo que se paga o al salario que se paga en Paraguay es muy bajo. El patrón no termina pagando cargas sociales y aportes patronales muy, muy altos como pasa en Argentina. Al empleado se le descuenta un 9% solamente para el seguro social. Bien, acá lo que le decía es un slide que habla de moneda y riesgo, ¿sí? Les hablé de la devaluación, de la estabilidad de la moneda. La calificación crediticia de Paraguay es BB estable, ¿sí? Tanto para Moody's como para Fitch Ratings y para Standard Poor's. Eso le da la posibilidad a Paraguay de estar muy cerca de lo que se llama obtener el grado de inversión. Paraguay está exactamente un escalón más abajo de la línea que otorga el grado de inversión. Cuando estas calificadoras de riesgo crediticio a nivel global califican con grado de inversión, básicamente el 80% de los capitales mundiales se mueven en estos países. Yo creo que Chile y Uruguay son los países de la región que están dentro de este rango de grado de inversión. Y bueno, perdón, ahí abajo, ahí al costado donde dice riesgo país, bien, eso también da una visión, ¿no? Chile, Uruguay, Perú, Colombia son países que están dentro de este selecto grupo. Brasil todavía no, México tampoco y Argentina obviamente no. Entonces, el que comparen, digamos, Paraguay se compara en riesgo país con Colombia, con Brasil, y bueno, y un poquito más abajo están Perú, Chile y Uruguay, aunque con las últimas cuestiones políticas y revueltas sociales que han habido en estos dos países, el riesgo ha subido. Bien, algunas particularidades del mercado de franquicias. Yo me estoy apurando un poco con la presentación para después dejar abierta la serie de preguntas, ¿sí? Para que sea más rico el diálogo. Algunas particularidades del mercado de franquicias y del retail en Paraguay. Paraguay es el principal mercado para las franquicias argentinas, hay más de 90 marcas y tienen más de 160 puntos de venta. El crecimiento del año 2019 al 2020 del sector de franquicias fue 20%, es un crecimiento que viene sostenido anualmente. Obviamente en la época de la pandemia hubo un golpe al sector retail, se han cerrado locales de cadenas argentinas incluso, o sea, Habana cerró local, Almacén de Pizza cerró local. ¿Y cuáles cerraron principalmente? Cerraron los que estaban en los shopping más grandes, que son los locales más caros, ¿sí? Y se dice que el sector de franquicias cedió en pandemia un 15%. Emplea 17.000 personas en Paraguay. Hay una modernización del supermercadismo y del retail en general. Hay una tendencia, obviamente con la pandemia, al uso de tecnología, a la omnicanalidad, al uso de aplicaciones, al delivery, etc. En los últimos años se han desarrollado nuevos shoppings y centros comerciales y espacios de retail. Hay una imagen positiva de la calidad de los productos y de las marcas y del diseño argentino. Y bueno, obviamente con la cercanía geográfica y cultural, después voy a hacer algunas salvedades al final, pero realmente es un país que es una opción interesante para el desarrollo de marcas argentinas y de la región.
Franquicias globales existentes en Paraguay, bueno, las grandes están muchas, ¿sí? McDonald's, Burger King, KFC, Domino's, Century 21 y Rimax, que son inmobiliarias. El sector inmobiliario, como dije, la construcción no paró, ¿sí? Por lo tanto, se dieron dos fenómenos. Primero, los edificios que estaban en construcción en pandemia se terminaron, o sea, avanzaron. Entonces en la pandemia se disparó, si bien bajó la demanda, la oferta subió de metros cuadrados, tanto sea para alquiler o para venta. Entonces el negocio de la inmobiliaria puede llegar a ser una alternativa interesante. Eh, a diferencia de Argentina, acá los alquileres de clase media alta y alta, o sea, de unidades de segmento medio para arriba, son atados al dólar, por lo tanto las rentabilidades son en dólares de los alquileres. Hoy en Argentina un alquiler no da más del 2% de rentabilidad. En Paraguay un alquiler puede estar dando de 6 a 10% anual, con lo cual es interesante. En compra-venta de propiedades se habla entre un 8 y un 12% también, ¿sí? Bueno, Rimax y Trali Nolen, que es una empresa de estas de servicio de fumigación y demás. Franquicias locales. Mandau es la cadena de heladerías más grande de Paraguay, más de 200 locales a nivel país. Estamos hablando de un país que el 80% del tiempo tiene temperatura de más de 30 grados, con lo cual el helado es una alternativa, ¿sí? Santa Fe es una cadena de empanadas, que hacen unas empanadas parecidas. La empanada es un alimento muy tradicional, los paraguayos desayunan empanada, ¿sí? Así que, y la particularidad es que la comen con pan. Te comen la empanada con un pan. Y yo nunca lo había visto en mi vida hasta, bueno, venir a vivir acá. Don Vito también es un fast food local que vende empanadas, milanesas, hamburguesas, lomitos, etc. Bellinis es un concepto muy interesante de un restaurante de pastas, donde uno elige la pasta que va a comer al principio, ¿sí? Si son fideos, ñoquis, ravioles, y después elige una salsa y 8 toppings. Entonces puede adaptar y saborizar la pasta al estilo que quiere y se la hacen en el momento, se la hierven y la cocinan en el momento. Agrofield es una cadena de venta o sea, es como si fuera un vivero y venta de productos para jardín y para piscinas. Y después Albertín es una fábrica de pastas. Entonces, fuertemente las cadenas locales son destinadas principalmente a gastronomía, ¿sí? Y después, bueno, las marcas argentinas más populares que están acá, Grido, que Grido también ya pasó los 100 locales, Habana, Almacén de Pizza, Café Martínez, Prun, Sushi Club. Sushi Club tiene 2 restaurantes y después, bueno, más de 90 marcas, como dijimos anteriormente, locales. Oportunidades para las franquicias en Paraguay, las microfranquicias. El paraguayo pobre es a diferencia probablemente de lo que pasa en otros lugares, el paraguayo pobre es una persona emprendedora, ¿sí? Es muy, muy común que las personas agarren y amasen chipa, que es el pan local, lo amasen y lo lleven en una canasta y salgan a vender empanadas, salgan a vender cualquier cosa. Por lo tanto, empresas que desarrollen conceptos de microfranquicia, por ejemplo, no sé, me imagino la venta de helados. No sé si Grido sacara una línea de helados en palito o cremas heladas en palito y que le den el uniforme y una heladerita a las personas y un curso de ventas y demás, perfectamente podría desarrollar microfranquicias para emprendedores de bajos recursos y así me imagino otro tipo de negocios. Una tendencia muy común acá son los food parks. Son terrenos baldíos, terrenos que están sin uso, que los dueños, en vez de hacer un estacionamiento o hacer otro tipo de negocio, lo que hacen es lo alquilan para carritos, para carros de comida, ¿sí? Y en pandemia eso la verdad que se potenció mucho, porque como están habilitadas los restaurantes al aire libre, los food parks han explotado, y por lo tanto se han desarrollado empresas y marcas que venden comida en carritos y que están presentes en más de un food park, que quizá no es una franquicia, pero están desarrollando las marcas en estos lugares, con lo cual alguna franquicia gastronómica que se adapte a un carro y que venda comida en un food truck podría perfectamente insertarse en estos food parks porque tienen mucha visita en los fines de semana y básicamente de jueves a domingo. Después, bueno, tener en cuenta las ciudades intermedias en Paraguay. Asunción tiene 550.000 habitantes,
¿sí? Pero tiene un cordón muy grande alrededor que hace que, lo que es el Gran Asunción llegue a más de 2 millones de habitantes. Yo tengo anotado acá, por ejemplo, la ciudad de Ciudad del Este, en frontera con Brasil y Argentina, la triple frontera, tiene 350.000 habitantes, Luque 270.000, que está pegado acá a Asunción, San Lorenzo tiene también 250.000, Capiatá, o sea, hay más de 10 ciudades con más de 150.000 habitantes, por lo tanto, no necesariamente hay que pensar en Asunción, sino Asunción y la periferia, y agregarle 3 o 4 ciudades del interior que son las interesantes. Gimnasia importadora del paraguayo, decía, yo no sé qué quise poner. Básicamente, el paraguayo hace gimnasia. Ah, no, sí, sé lo que quise. El paraguayo hace gimnasia, pero también tiene gimnasia importadora. Paraguay es un país comercial, está acostumbrado a importar. Entonces, por ejemplo, las compras navideñas las hacen hoy y mañana en el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Compran por internet, se lo traen por un courier, y la verdad es que las compras locales quedan para las personas de escala social media para abajo. El paraguayo de poder adquisitivo alto compra por internet en este tipo aprecia las ofertas y aprovecha la compra por internet. Ahora bien, las empresas también. Entonces, no es raro ni importar productos, ni importar servicios, ni mucho menos importar franquicias. Si bien Asunción es una ciudad que se ha desarrollado mucho por esta bonanza económica que ha tenido en los últimos 10, 15 años, la gastronomía se ha complejizado, pero como la franja poblacional que consume esa gastronomía compleja es chica, es la de los extranjeros y la de los paraguayos del 10% de la población más alta, 10-15%. El resto prefiere una gastronomía simple, y la mayoría de restaurantes que hay en las plazas de comida y los patios de comida son de gastronomía simple, ¿sí? Entonces, conceptos gastronómicos podrían llegar a ser esos, ¿no? De ese estilo de empanadas, lomitos, hamburguesas, y quizá alguna comida tradicional. Hay oportunidad para los servicios sanitarios y médicos, ¿sí? Como el sector público la verdad es que recauda poco porque los impuestos son bajos, los servicios públicos son de baja calidad, con lo cual servicios sanitarios, servicios médicos y educación privada y franquicias de este tipo pueden ser una oportunidad, ¿sí? Yo ahora estoy trayendo una clínica, no es una franquicia, pero es una clínica odontológica, y tienen la visión de desarrollar 4 o 5 locales, y puede ser que franquicien más adelante, pero servicios de medicina, la verdad es que consultorios médicos de atención primaria, análisis clínicos básicos y demás, pueden llegar a tener una buena opción. Y por último, bueno, la estética. Siempre da resultado, todo lo que es estética femenina, las paraguayas se pintan, a pesar del calor que hace acá, son chicas y mujeres que utilizan mucho les gusta estar lindas, y les gusta arreglarse. Entonces, todo lo que es medicina estética, cirugía estética, belleza, peluquería, uñas, salón de belleza, etcétera, también tiene oportunidad. Bien, para ir terminando, ¿cómo hacer negocios en Paraguay? ¿Cómo es? El paraguayo consume Argentina. Ayer Alexei decía, nosotros vemos el cantando. Sí, bueno, acá también se ve el cantando. Se ve mucho América, ¿sí? Se ven los programas de Canal América, porque América tiene un canal de televisión acá también en Paraguay, y tiene medios. El paraguayo consume precio, consume marca, ¿sí? Precios bajos, pero consume tradición y sencillez. Les gusta mucho lo propio. Tienen una cosa del tereré, de la chipa, de la comida tradicional, y como les decía, una gastronomía simple para el 70%, si hacemos el 70-30, bueno, el 70% de la población va por el lado de la sencillez, va por el lado de la familia, de la tradición. Y algunos datos del mercado local, ¿no? El 56% de la población está bancarizada con alguna entidad financiera, ya sea bancos o cooperativas. El sector cooperativo es muy fuerte en Paraguay. En la actualidad los supermercados son el canal por excelencia, con una altísima asistencia. La gente va a hacer las compras del supermercado e incluso puede ir más de una vez por semana a grandes cadenas, ¿sí? El retail ha evolucionado mucho. Los supermercados que se encuentran en Paraguay tienen productos principalmente argentinos y brasileros, pero se encuentra producto de todo el mundo. Hay un supermercado que, por ejemplo, trae los productos del Corte Inglés, y hay distribuidoras de alimentos que traen marcas internacionales. En Paraguay, el que quiere comer
caviar puede, el que quiere comer salmón puede, el que quiere comer jamón serrano español o italiano puede. O sea, básicamente se encuentra, en las grandes cadenas de supermercados se encuentra de todo. En indumentaria, calzado y accesorios, el consumidor planifica y aprovecha las promociones y las liquidaciones en las tiendas habituales. Se sabe cuáles son más o menos el esquema de promociones de los shoppings y de las marcas y todos estos Black Fridays y demás, y lo aprovechan mucho. ¿Sí? Las promos, bueno, más valoradas son los 2x1, 3x2, los días de descuento. El 70% de los paraguayos mencionan, a través de CCR, fue esta encuesta que se hizo el año pasado, aprovechan las encuestas. Los paraguayos perciben que el mayor problema en su país es la corrupción y la falta de educación. ¿Sí? La verdad es que hacer negocios con el Estado y todo lo que implica la burocracia del Estado, a pesar de que se hacen esfuerzos por mejorar, sigue siendo un poquito engorroso y frustrante. Para eso están los intermediarios, los consultores que podemos evitarles a los empresarios ese tipo de frustración, porque ya lo hacemos todos los días y tenemos contactos y lo podemos solucionar mejor. El 48% de la población realiza actividad física, con lo cual, como decía, el tema de la gimnasia, ahí era donde me dirigía antes, el tema de gimnasios y franquicias destinadas a la salud, relacionadas con la actividad física, también pueden funcionar. Bueno, y la familia y los amigos son pilares para la sociedad paraguaya, y lo que ha crecido, un dato no menor, es que ha crecido la cantidad de promedio de aportantes al hogar de 1 y 2 a 3 o más. ¿Sí? Hoy los paraguayos jóvenes salen a trabajar y aportan al hogar, y crece esa posibilidad de consumo en las familias paraguayas. Así que bueno, hasta acá la parte formal. Estoy disponible para las preguntas y bueno, Carlos, no sé si las querés moderar vos. Gracias, Gabriel. Buena la presentación. Sí, tenemos algunas preguntitas que te las voy a ir comentando. Hablaste un poquito de la población total, digamos, de Paraguay, nos faltó decir. 7 millones de habitantes, 7 millones 100. Es la población total de Paraguay. Asunción tiene 2 millones 100 con el Gran Asunción. Ciudad del Este, como dije, 310.000 habitantes. Si se le suma el cinturón de alrededor, puede llegar a 350.000, 370.000. Encarnación tiene 150.000, más las ciudades satélites llega a 200.000. Y después hay ciudades intermedias de entre 40 y 80.000 habitantes. Es un país que tiene, salvo en la región occidental, que es la región del Chaco paraguayo, todo lo que es la parte hacia Bolivia, ahí hay muy poca densidad poblacional, es una zona más bien de producción ganadera, mucha extensión de tierra con vacas, ¿sí? Hay 14 millones de vacas en Paraguay y hay 7 millones de habitantes, imagínense. Es el sexto productor de carne mundial, Paraguay, perdón, sexto exportador de carne. Entonces, la verdad es que esa zona no. Ahora, toda la zona de lo que es desde el centro del país, que donde está Asunción, el río Paraguay cruza verticalmente el país, del río Paraguay hacia Brasil, digamos, y hacia Argentina, hacia Corrientes, Misiones. Esa parte sí tiene mucha más densidad poblacional y es mucho más verde, tiene un régimen de lluvia mucho más alto, y es la parte agrícola. Bien, Alexei nos está diciendo, quisiera saber cuánto es el PBI per cápita para saber el poder de... $6.000. $6.000 aproximadamente. Me parece haberte escuchado en alguna otra conferencia de la población joven que hay en Paraguay. Sí, 70% aproximadamente de la población tiene menos de 34 años. Entonces es un país que es joven realmente, que hay mucha capacidad disponible de mano de obra. Por eso es que también el gobierno, bueno, maneja la política que comentaba recién, ¿no? de generación, de inclusión a través del empleo. Entonces mantienen a rajatabla el tema del esquema del 10% de impuestos, justamente para generar atracción de inversiones. Algo importante es una ley de garantía de la inversión extranjera que garantiza por 10 años el régimen de impuestos actual. Un ejemplo, si una empresa argentina o de otro país viene hoy y el régimen es triple 10, si en 5 años cambiara, se invoca esta ley y te van a seguir manteniendo ese triple 10% de impuestos
durante 10 años, ¿sí? Te lo garantizan por 10 años, por más que en algún momento pueda cambiar. Entonces, la verdad es que eso permite cierta estabilidad a la hora de planificar, ¿no? Cosa que en Argentina no tenemos y bueno, en algunos países de la región tampoco. Buenísimo. ¿Por qué no nos contás un poquito el régimen de maquila que tiene Paraguay, que hace muy interesante, más que todo el tema de la industria? Sí, si bien la maquila puede ser también para servicios, así como la zona franca, ¿sí? Una diferencia importante entre el régimen de maquila y la zona franca es que no está circunscripto a una zona delimitada. La maquila se puede instalar en cualquier lugar del país. Entonces, la maquila es un régimen que permite, suspende los impuestos, todos los tributos y aranceles, tanto sea de importación como impuestos internos, por un año más otro año más. ¿Para qué? Para una importación, donde el producto se transforme, salte la partida arancelaria, se cambie el producto, básicamente se transforme localmente, con un mínimo de un 40%. Se le tiene que agregar en el país un 40% de valor. Y ese producto se reexporta con un único arancel, un único tributo del 1% sobre el valor de la factura de exportación. La maquila puede ser tanto para productos como para servicios. Nestlé vino, cerró la oficina que tenía en Brasil y abrió su centro de servicios compartidos, lo abrió acá en Paraguay, tiene más de 250 empleados con un régimen de maquila. Instaló una oficina, 3 pisos de un edificio de uno de los más grandes de acá de Paraguay y paga el 1% de impuestos. Claro, ¿cómo no se va a instalar? Entonces, deslocalizó gente de Brasil para acá. Call centers, por ejemplo, ¿sí? Maquila también. Empresas españolas han venido, empresas argentinas, brasileras. Y bueno, y después para el tema productivo es muy notable. Uno puede traer cosas de China, insumos de China, de India, y transformarlos, agregarles valor acá. Para todo el agregado de valor del 40%, computan tanto la mano de obra, computan todos los servicios que se pagan localmente, y computan obviamente los alquileres y demás. Con eso generalmente se suele llegar medianamente fácil al 50%. Último detalle es, si la importación fuera de un país miembro del Mercosur, ese 40% se elimina, ¿sí? O sea, si yo importo insumos de Brasil, los transformo en Paraguay para volver a exportarlos a Argentina, Brasil o a cualquier lado del mundo, no computa el 40%. Puedo agregarle menos porque los insumos del Mercosur ya ingresan y computan ese 40%, con lo cual la verdad es que ahí, haciendo negocios intra-Mercosur con maquila, es muy, muy fácil trabajar y el Estado paraguayo te exonera, te suspende los impuestos. Buenísimo. Entendemos entonces que la seguridad jurídica está garantizada. Sí, históricamente era uno de los prejuicios que había con Paraguay. La verdad es que básicamente desde el año 2009, que fue la presidencia del presidente Duarte Frutos, que la verdad es que cambiaron las reglas del juego, se estabilizó, se hizo un país un poco más serio, más previsible, y la percepción de país bananero, como nos gusta decir a nosotros en Argentina, la realidad es que cambió mucho, ¿sí? Una señal de... A ver, la política sigue siendo un poco burda, ¿sí? Si uno, por ejemplo, cada tanto hay noticias de casos de corrupción y cuestión, pero eso tiene que ver, no tiene que ver con la seguridad jurídica, sino con cuestiones puras de los políticos paraguayos que, como en muchos países, son un desastre. ¿No? Digamos, hay algunos políticos jóvenes que son estrella, el país hace esfuerzos, los técnicos son los que más hacen esfuerzos para que el país esté estable. Ahora, el Congreso, los ministros y demás, los municipios, las provincias, eso sigue siendo un poco burdo para la vista, ¿sí? Y en el accionar. Pero la seguridad jurídica está pactada. Hoy el sector financiero, como Paraguay quiere lograr el grado de inversión, el sector financiero es impecable. La verdad es que operaciones sospechosas, hay una estadística que bajaron drásticamente la comunicación de operaciones sospechosas. Hoy es bastante complejo todo el tema de transferencia. A ver, complejo.
si yo quiero, me van a mandar plata porque vendí un servicio al exterior, tengo que mostrarle el contrato al banco y la factura que estoy emitiendo para recibir esos fondos. No, no es que es complejo, pero en otros lados se reciben facturas, se reciben transferencias sin ningún problema. Todo lo que sea, son muy exigentes con el origen de fondos, ¿sí? Si alguien viene y va a comprar una propiedad, y bueno, tiene que demostrar que por lo menos en Argentina tiene o en el país que sea, tiene una declaración de renta acorde al monto que va a invertir. Entonces, básicamente eso sí es realmente una muestra de seguridad jurídica y de orden. Sí, sobre todo Eh, por el tema del lavado de dinero, ¿no? Principalmente porque justamente Paraguay lo que quiere es incrementar esta inversión directa extranjera a partir de conseguir el grado de inversión, y para eso tiene que cumplir con todas las normativas OCDE, GAFI, etcétera, ¿no? O sea, todas las normativas internacionales de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Así que el prejuicio histórico de los argentinos con Paraguay, la verdad es que hay que venir porque se elimina fácilmente, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados de que el migrante paraguayo hacia Argentina era una clase realmente baja, pero acá hay un sector empresario de clase media que ha estudiado, el sector de clase alta acá estudia afuera, estudia en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en España, maestrías, o sea, hay un nivel de empresario muy alto, y muy alto digamos, en términos de dinero, pero por otro lado muy alto en términos culturales, ¿sí? Y después es un país que está abierto al mundo hace 70 años, entonces hacer negocios internacionales para los paraguayos la verdad que no es ajeno. Nosotros son mucho más abiertos que nosotros, y quizás en Argentina hay alguna sofisticación en la inversión un poquito mayor, o en Uruguay, o en Brasil, pero a nivel empresarial, del negocio puro y duro, acá hay empresarios de primera línea, como los hay en todos los países, ¿no? O sea, con lo cual cuando uno viene a hacer negocios con privados, la verdad es que no tiene que venir a subestimar a nadie porque sería un error muy grave. Bien. Una última pregunta referida al tema económico. ¿Cómo es el nivel de informalidad, tanto sea en impuestos como la parte de los sueldos? La verdad es que el nivel de informalidad, a ver, tenés que separar el sector formal del informal. La informalidad en la economía es mayor al 50%, cercana al 60%, que es parecido a lo que puede ocurrir en nuestros países, y está dado por esa gente que todavía no está incluida en este mundo formal y todavía siguen vendiendo en la calle, ¿sí? Ahora bien, al haber impuestos tan bajos, la verdad es que no es común evadir, no se ve mucho, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pagás 10%. El IVA lo compensás entre el crédito y el débito fiscal, con lo cual tampoco, ¿no? No vale la pena ensuciarse por poco porcentaje, digamos. Entonces, y hoy hay algo que es interesante, es que a nivel personal, las personas, por ejemplo yo le facturo a mi empresa, entonces yo tengo mi número de RUC, de identificación de contribuyente, y cuando voy a los negocios, yo pido que me den ticket y comprobante, porque yo después lo deduzco de IVA y de impuesto a las ganancias, impuesto a la renta. Entonces, eso generó una conciencia del comprador, que cuando va a los negocios pida comprobante. ¿Por qué? Porque lo deduce de sus propios impuestos. Entonces, en la medida que cada vez más gente se inserta al mercado formal, cada vez más gente pide impuestos, y es un círculo virtuoso de formalidad de alguna manera. Bien, pasemos un poco al tema más humano, ¿no? Hablanos, así como la CEI lo hizo ayer, un poco de la calidad de vida de Paraguay, y después tu situación personal, ¿no? Cómo te han aceptado. Hay como un mito que el paraguayo no nos quiere. Bien. La verdad es que no quieren al que no se hace querer, digamos, y eso pasa en todos lados. Si una persona, mi hijo tiene un término, cuando yo le digo, bueno, ¿y este chico cómo es? Y es gente, me dice. Bueno, si uno es gente, lo quieren en todos lados. Si uno es humilde, ubicado, respetuoso,
y demás, no hay ningún tipo de prejuicio. Por otro lado, por el contexto de negocios, está lleno de argentinos, brasileros, uruguayos, chilenos, españoles, lo que sea, está lleno, lleno, ¿sí? Por lo tanto, dentro de lo que es las tres grandes ciudades, que es Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, que además Encarnación tiene frontera con Argentina y Ciudad del Este tiene frontera con Brasil y Argentina, esto no hay vestigios, ¿sí? Ahora, en la medida que uno va al interior y bueno, o está un poco impaciente, nosotros la verdad es que en las grandes ciudades de Argentina y en la región se vive una velocidad muy alta, y esto va con la pregunta que me decís de la calidad de vida. Acá es como que la velocidad es más parecida a la del interior de Argentina o de los países. Yo me imagino, no sé, Alexei que hablaba ayer, el interior de Uruguay. Bueno, la velocidad entre Montevideo y el interior también debe ser distinta, y lo mismo debe pasar en otros lugares. Esto es una velocidad que si viene un porteño acá o un cordobés que está acostumbrado a un ritmo frenético, se va a encontrar con que le ponen el freno, ¿no? De mano. Entonces, si alguien es ansioso, impaciente, y bueno, y probablemente se lleve un disgusto o una... acostumbrarse le cueste unos meses, ¿sí? A mí me pasó el primer año y medio que yo me fui a vivir a Corrientes con el tránsito. En Corrientes la gente anda a 30 y a 30. Y si van dos en el mismo carril y van los dos a 30 y vos querés ir a 40, no podés. Eso me ponía muy nervioso porque en Buenos Aires uno está acostumbrado a que nunca tiene tiempo, entonces minimiza el tiempo de viaje. Va lo más rápido que podés en la medida de las leyes, ¿no? Digamos, bueno, esto es parecido, ¿eh? Entonces, y es parecido cuando te atienden en un restaurante, cuando te atienden en un banco, cuando te atienden en el teléfono en alguna empresa de servicio. Hay que tener paciencia, armarse de paciencia. Probablemente una franquicia de yoga, de un instituto de yoga o algo así, pueda ser importante ponerla para extranjeros, y yo iría. Pero la verdad es que la calidad de vida en Asunción es alta, es una ciudad muy verde, ¿sí? Si bien ahora hay un boom de construcción y demás, sigue siendo una ciudad bajita, con muchos árboles. Hay que acostumbrarse al calor, como les dije, 80% del tiempo hace más de 30 grados, pero bueno, todo está refrigerado. Yo ayer acá hizo 42 grados, ¿sí? Estuve en la oficina de 9 a 9, abajo del aire acondicionado, qué sé yo. Y después me fui a mi casa y estaba adentro del aire acondicionado. Entonces, y si no, tenés que tener pileta, piscina. Esa es otra. Pagar tu frescura, digamos. Pero la calidad de vida es muy buena, los restaurantes son muy buenos, hay muchas opciones para salir, la seguridad no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que nosotros vivimos principalmente en Buenos Aires, o en el conurbano de Buenos Aires. La verdad es que es una ciudad muy tranquila, se puede caminar de noche, hay mucha presencia policial, nada, está, en ese aspecto está bien. No recuerdo en este momento, ¿cómo es que nos llaman a los argentinos? Curepí, Curiapí. Curepí es, que significa piel de chancho. Que la anécdota dice que en la guerra de la Triple Alianza, allá por 1830, cuando Argentina y Brasil y una parte de Uruguay invaden Paraguay, carneaban chanchos, cerdos para comer, cuando entraban a las granjas, y los descuereaban y se hacían botas con los cueros de los chanchos. Entonces era muy común que a los soldados argentinos tengan estas botas, y por eso nos decían eso. Buenísimo, buenísimo. Curé Entonces, es chancho en guaraní y pi, piel. perfecto. ¿Ya te acostumbraste a hablar guaraní? No, hablar no, me acostumbré a escuchar. Perfecto. Estoy entendiendo mucho más, pero son 20 años que vine la primera vez acá, y bueno, es el segundo idioma oficial, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que en el interior se habla mucho, y cuando yo trabajaba en cervecería, que estaba en la parte de logística, viajaba, y bueno, hay que también, así como uno se acostumbra a la velocidad, hay que acostumbrar el oído al guaraní. Perfecto. Eh, Principalmente para saber cuándo la gente está enojada y te están queriendo atacar. Sí, sí, sí. Entiendo que también hay muchos paraguayos fuera de Paraguay. Tenés Sí, sí, bueno, en Argentina hay una gran comunidad paraguaya, en Brasil, en la zona fronteriza, Paraguay tiene con Brasil más de 1000 kilómetros de frontera. Es común lo que yo hago, ¿no? O sea, vivir de un lado del otro, trabajar, cruzar. Lo que pasa es que hay ciudades,
Corrientes no tiene nada enfrente, tiene campo, ¿sí? De hecho, incluso es Chaco, no es Paraguay, es otra provincia argentina. Pero si uno cruza el Paraná, lo que hay son pueblitos muy pequeños. No hay posibilidad. No es lo mismo Posadas con Encarnación, quizás son dos ciudades mucho más grandes. Y hay muchos posadeños que tienen sus casas en urbanizaciones privadas y van y cruzan en lancha, o que tienen sus empresas de un lado y del otro. Lo mismo pasa en Clorinda, que es el pueblo argentino que está acá en la frontera, que tiene más de 60.000 habitantes ya, y bueno, y Brasil tiene mucho. Entonces hay mucho comercio fronterizo entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y después, bueno, hay migrantes paraguayos en España también y en Estados Unidos. Ahí son los dos lugares, digamos, fuera del Mercosur que más van los paraguayos. Está habiendo una gran cantidad de venezolanos que están empezando a llegar, que van a Argentina o fueron a Chile y los agarró el lío social, o fueron a Perú y los agarró el lío social y están viniendo a Paraguay. Ahora como segunda, Paraguay no era la primera opción de los venezolanos, pero están empezando a venir como segunda opción, escapando de Argentina y de los líos que hay en otros países. Son una buena fuente de recurso humano porque la verdad es que vienen bastante más preparados de lo que hay en el mercado local. Yo tengo 3 empleadas venezolanas. De 16, digamos, estamos trabajando en la parte administrativa y contable con venezolanos. Perfecto. Bueno, no sé si los participantes tienen alguna otra pregunta. Por nuestra parte, te queremos agradecer, Gabriel. Muy Aló. claro. Sí, Juan Carlos. Sí, agradecer mucho la participación de Gabriel, me parece muy clara, muy didáctica y quería preguntarle únicamente con respecto a esos beneficios fiscales de los cuales Gabriel nos ha hecho énfasis. El nivel educativo del paraguayo para el crecimiento de estos servicios de call center está acorde con esa expectativa de crecimiento de inversión extranjera. Paraguay, ¿con quién está compitiendo para este tipo de servicios, Gabriel? ¿Y cuál es la expectativa de expansión que podemos ofrecerle a empresas que quieran domiciliarse allá para este tipo de servicios? Si es un call center en español, no tenés ningún problema. Si es un call center para atender mercado inglés, digamos, de habla inglesa u otros idiomas, puede haber una restricción. Paraguay no es un país, por ejemplo, no sé, como Colombia, o ni hablar Centroamérica, que el inglés es muy habitual, digamos, y todo el mundo lo habla bastante bien, incluso en sectores medios y medios bajos. Acá la educación bilingüe es para ricos, y los ricos no van a trabajar al call center, o sea, para clase media alta, y es el tipo de gente que no trabaja en call centers, ¿sí? Salvo que sean jovencitos recién salidos de colegio. Entonces, ahora bien, si el call center atiende mercado de habla hispana o portuguesa, sí, es muy factible y fácil, digamos. Perfecto, muchas gracias Acá y se habla, excelente presentación, gracias. sí vas a encontrar mucho habla portuguesa, ¿sí? Por esto que te digo de compartir mucha frontera, se habla y se entiende mucho el portugués. Perfecto, muchas gracias. De nada. Algunos de los comentarios, Alexei, brillante y felicitaciones, Gabriel. Excelente información, muy clara y detallada de lo que significa Paraguay hoy. Muy buena la presentación por parte de Fernanda Núñez, muchas gracias. Excelente presentación por parte de Silvia también, así que te queremos agradecer. Solamente nos faltan, a ver, si queremos hacer algún tipo de negocio en Paraguay, ¿cómo nos conectamos con vos? Bueno, ahí en la presentación está el correo, ¿sí? info@mblofirm.com, ese sería el genérico. MYBLAWWFIRM, o sea, firma de leyes, digamos. Y mi teléfono, lo agrego ahora al chat, pero es el 54 911 6049 9529. Perfecto. Igual, obviamente, si no, por intermedio de Carlos o de cualquiera de las oficinas de FCI, claramente van a poder entrar en contacto rápido.
Ok, Gabriel, te Y agradecemos tu presentación. Muchísimas gracias, todo muy claro. Y hasta cualquier momento ya nos veremos cuando tengamos la posibilidad de viajar a comer bien, unos chipá y empanadas con pan. ya la tenés la posibilidad de viajar. Paraguay tiene las fronteras aéreas abiertas y de hecho yo vine en avión. Si no, yo estaba en Argentina, pude venir en avión y están habiendo vuelos, básicamente vienen vuelos de Air Europa, de Copa, de LATAM, de aerolíneas argentinas, de Amazonas, de Paraná Air, bueno, entonces regionales a través de Copa vienen todos, y de Copa y de LATAM. Y está abierto. Y ya no se tiene que hacer cuarentena, solamente se tiene que traer un PCR negativo, un hisopado o un análisis de COVID negativo con menos de 72 horas. No se exige cuarentena y el tiempo para negocios, el tiempo máximo es de 7 días, ¿sí? de estadía. Pero perfectamente se puede venir. Bien. Entiendo que viajaste en avión desde Ezeiza. Claro, yo me fui de Corrientes a Buenos Aires, ahí fue que estuve visitando a mi familia, que hace mucho que no la veía, y me fui, sí, y me vine en avión desde Buenos Aires a Asunción, y ahora hago el mismo trayecto a la vuelta, dentro de un mes. Un tirón de oreja porque no me llamaste, te hubiera llevado yo al aeropuerto. Bueno, La verdad no me tire la oreja porque me llevó mi papá, así ah, que te ok, ganaban. De todas, o sea, es como tener el ancho de espada jugando al truco, no ibas a ganar nunca. ok, ok. Muchísimas gracias a Dale. todos los participantes y nuevamente, Gabriel, felicitaciones por la reunión. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias por participar a todos. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Chau. Hasta luego.